Muy buenos días, queridos hermanos, amigos. Eh, Iniciamos nuestro tiempo de estudio bíblico y en esta mañana vamos a desarrollar este tema, el hombre que nació dos veces. La referencia la encontramos en San Juan capítulo 3 y quiero hacer lectura brevemente. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, que significa maestro. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿Cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino que el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios, San Juan capítulo 3, versículos 1 al 15. Nuestro personaje es Nicodemo y en la vida de Nicodemo podemos ver un progreso en su acercamiento a Cristo, Jesucristo el Maestro. De hecho, que ya cuando se acercó a él le dijo Rabí. Rabí significa maestro. Interesante, entonces la vida de Nicodemo se haya registrado en tres partes de la Biblia y todas ellas en el libro de San Juan. En este capítulo encontramos la primera, San Juan capítulo 7, y la tercera en San Juan capítulo 19. En su relación con Cristo es progresiva. ¿En qué sentido? Nosotros conocemos la parábola del sembrador, donde la semilla, que es la palabra de Dios, fue sembrada y había varios tipos de suelo o terreno. Y por supuesto, ese terreno fértil es la que recibe la semilla, la palabra de Dios, y esta palabra empieza a germinar, a producir esa hierba, después la espiga y la semilla, o podemos decir también eh, el árbol que da fruto. Y hay un progreso. Y vamos a ver paso a paso de cómo Nicodemo empezó ese acercamiento hacia Jesucristo. Jesucristo, el Maestro, reconocido por el mismo Nicodemo. Entonces vemos en este pasaje o en este libro de Juan el progreso en la vida de Nicodemo, acercándose al Maestro. Primero le vemos como un alumno, el alumno que tiene el deseo de aprender, de conocer, en este caso conocer al Maestro. En breve vamos a desarrollar por qué él tenía tanto interés de acercarse a Cristo.
Eso lo encontramos en San Juan capítulo 3. En segundo lugar, le encontramos a él como un defensor del maestro. Algunos usan la figura de un abogado. En este caso ya en defensa del maestro. En San Juan capítulo 7 encontramos ese pasaje donde él mismo defiende a Cristo diciendo, no podemos juzgar a alguien sin antes darle la oportunidad de la defensa. Por ley eh, era eso, es eso, y él dijo, no se puede. Entonces los demás dijeron, ¿acaso también vos sos el seguidor de Jesús? Y en tercer lugar, vemos el progreso en el sentido de demostrar la devoción hacia el maestro. ¿Por qué? Porque cuando leemos San Juan 19, ahí vemos cuando le bajan a Jesús de la cruz, estaba José de Arimatea, quien ofreció su huerto para poner a Jesús ahí en el sepulcro. También aparece Nicodemo trayendo especies, trayendo algo para el maestro. Interesante este progreso que deberíamos de tener todas las personas de acercarnos a Cristo y que esa relación con Cristo pueda ir creciendo, madurando, produciendo fruto. La Biblia dice, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Te pregunto, querido hermano, amigo, ¿en qué proceso se encuentra usted? ¿Está en un proceso solo de aprender, solo de conocer? O quizás ya está en un proceso de defender al maestro, de exponer, de presentar, de compartir. O quizás, como en el tercer punto, demostrando esa devoción, dando algo al maestro. Qué interesante. Vamos a ver tres puntos principales en esta mañana. Este estudio está basado en el curso Emmaús para los que no conocen, y para los que conocen vamos a hacer como una especie de repaso o retroalimentación. El primer punto que vamos a ver en esta mañana es el interés que tiene Nicodemo hacia la persona de Cristo. Es decir, el Señor es el objeto de interés eh, de Nicodemo. Vemos los primeros versículos. En el 1 presenta a Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Era un principal entre los judíos. La palabra principal quiere decir que él ocupaba un cargo sumamente importante dentro del Sanedrín. Era miembro del Sanedrín. En breve vamos a ver cuál era su función, cuál era la función del Sanedrín, y también vamos a mencionar brevemente cuál era o cómo se organizaba ese miembro del Sanedrín. Acá vemos que Nicodemo tenía un interés tanto profesional como personal. ¿Por qué profesional? Y acá vamos a mencionar cuál era su función. Él era un miembro del Sanedrín, era un fariseo, era el supremo, el Sanedrín era el supremo cuerpo legislativo de la religión judía. ¿Cómo se organizaban ellos? Bueno, tenía 81 miembros en total, había un sumo sacerdote, luego 24 sacerdotes, más 24 gobernantes, son representantes del pueblo, se le dice laicos, 22 intérpretes expertos en la ley. Estos quienes eran los escribas. Y para que haya quórum, para que ellos puedan tomar una sesión de 81, solamente bastaba 23. 23. Estuve investigando un poco cuánto se necesita para el quórum, ¿verdad? Para que haya una sesión. Y lo que encontré es que se necesita por lo menos la mitad. O sea que si hay 80, 40. Pero más bien encontré más de la mitad, es decir, la mitad más uno, dice 41. Interesante este dato. Con 23, ellos ya podían analizar, observar, tomar medidas y velaban cómo estaba el pueblo.
Voy a mencionar ahora cuál era la función de en este caso de Nicodemo o vamos a decir, del miembro del Sanedrín. Como miembro del Sanedrín, ¿qué funciones tenían ellos? Tenían la función de supervisar la vida religiosa del pueblo, la vida religiosa de la nación, evitar la idolatría, juzgar a los herejes y, por supuesto, de forma muy especial, vigilar el templo. Y aquí ellos recibieron la noticia de que del norte vino alguien de Nazaret a la capital que entró al templo una soga, una cuerda, y empezó a echar afuera a los cambistas, a los que vendían palomas, bueyes, a los que negociaban y les sacó fuera. Por supuesto, esto despertó el interés y enfureció a los fariseos. Ellos, los fariseos, permitieron esto por mucho tiempo, que en el templo de Dios, ¿verdad?, se hiciera negocios, que haya eh, más bien negocios antes que sea una casa de oración, una casa de adoración, se convirtió en un negocio. Pero vino Jesús, hizo una limpieza y dijo, esto no puede ser así. Este es un lugar donde se tiene que hacer esto, pero no lo que están haciendo ustedes. Entonces, esta era una de las razones del por qué también Nicodemo tenía interés en conocer a Jesús. Había, por supuesto, otros motivos. El mensaje de Jesús era un mensaje del reino, un mensaje de arrepentimiento, pero no solo el mensaje, sino también los milagros. Otro motivo para interesarse en Jesús, las señales que él hace. Cuando viene Nicodemo a Jesús, y le dice, sabemos que has venido de Dios. Nicodemo reconoce que lo que hizo Jesús era algo divino, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Qué estamos viendo acá? Vemos que Nicodemo reconoce que lo que hace Jesús no lo va a hacer cualquiera y que tenía que tener un poder divino. Estaba reconociendo sus milagros, estaba reconociendo su mensaje. Le llamó la atención. Y interesante, ¿por qué vino a Jesús de noche? Algunos cuestionan que no quería que nadie piense de que tenía una relación o que se le considere un seguidor de Jesús, entonces tímidamente vino de noche. Algunos creen esto, otros dicen, no, lo que pasa, él era un hombre muy recto, muy responsable y moralmente intachable, y él cumplía fielmente sus responsabilidades y durante el día trabajaba, entonces tenía que hacerlo de noche. Cualquiera sea el motivo, acá lo importante es que vino a Jesús, él vino a Jesús. Eso es lo importante, que él vino a Jesús. Y antes de pasar a otro punto, yo quiero preguntarle a usted, mi amigo que me está escuchando, ¿y usted ya vino a Jesús? ¿Cuál es su motivo? Yo no sé, quizás quiere ver si realmente hace el milagro, le llama la atención el mensaje, le llama la atención el cambio que hay en las personas que creen en Jesús, pero cualquiera sea, lo importante es que vengamos a Jesús, ¿sí? Vengamos a Jesús. Vamos a continuar. Cuando nosotros leemos los versículos 3, 4, encontramos lo siguiente. Cuando de entrada Nicodemo empieza la conversación con Jesús, empieza un discurso muy bonito, muy cortés, muy halagador, pero no lo dejó continuar Jesús, porque Jesús lo interrumpe, le interrumpe con una declaración, con una afirmación que le deja descolocado, totalmente, vamos a decir, descolocado a Nicodemo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dijo Jesús? En el versículo 3 respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede ver el reino de Dios. Y ahí viene la pregunta,
Y justamente él lleva el nombre de este estudio, el hombre que nació dos veces. Por supuesto, Nicodemo no entendía esto, porque tratar de entender con el razonamiento humano es ilógico. Y él dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso tiene que entrar de vuelta a la panza de su mamá y volver a salir para nacer? Permítame señalar la actitud de Nicodemo. Por más de que él ahí no entendía, él no cuestionó, él no se enojó, él no cuestionó, él siendo un fariseo que conocía las escrituras de memoria, cuando Jesús le dice, tenés que nacer de nuevo si querés ver el reino de Dios, él no se enojó, tampoco cuestionó en el sentido de decir, ¿y por qué eso no puede ser así? Él hizo una pregunta, ¿cómo? Si hoy el mensaje que estás recibiendo es, tenés que nacer de nuevo, te invito a que hagas la misma pregunta que Nicodemo. ¿Cómo? ¿Cómo, Francisco? ¿Cómo yo puedo nacer de nuevo? Y aquí vamos a dejar que el mismo Señor Jesucristo dé la respuesta, porque empezó a explicarle. En dos partes, en dos versículos, Nicodemo responde con esto, ¿cómo? O sea, pregunta, ¿cómo? ¿Cómo puede hacerse esto? Vamos a ver en los siguientes versículos. Cuando Jesús le dice esto, decíamos que quedó descolocado, derrumbó ese argumento que tenía Nicodemo, que pensando él por sus buenas acciones, pensando que en esos ritos, en una vida justa, en una vida moral, pensando que de esa manera iba a entrar al reino de Dios, pero sin embargo no era así. Tenía que nacer otra vez o nunca vería el reino de Dios. Notemos que a pesar de este mensaje o declaración fuerte que recibió Nicodemo, Nicodemo no cuestionó, sino dijo, ¿cómo? ¿Cómo puede hacerse esto? En, antes de continuar, usted, querido amigo, ¿ha llegado a este punto en su experiencia? ¿Está dispuesto a conceder o reconocer que una vida moral, religiosa, culta, llena de buenas obras, no es suficiente para entrar al reino de los cielos? ¿Está usted listo para preguntar verdaderamente cómo uno puede entrar al reino de Dios? ¿Y cómo ocurre este nuevo nacimiento? ¿Está usted dispuesto a escuchar las palabras del Señor explicándole cómo ser o cómo llegar a ser un hijo de Dios? Si Nicodemo no pudo entrar en el reino de Dios por méritos propios, ninguno más podrá hacerlo. Nicodemo le rogó a Cristo que le mostrara ese camino. Interesante. Vamos a ver los versículos 5 al 9. Estamos leyendo San Juan capítulo 3 y cómo Jesús pacientemente le explica y le responde. Versículo 5, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. A ver, nosotros estamos analizando la actitud de Nicodemo. No cuestionó, él dijo cómo, porque realmente le interesaba. El Señor le dijo, tenés que nacer de nuevo. Él no comprendía, pero quería saber. Esa actitud tenemos que tener nosotros. ¿Cómo? ¿Cómo puedo eh, conocer? ¿Cómo puedo entrar en el reino de Dios? Interesante la actitud de Nicodemo. A pesar de esa declaración de que tenía que nacer de nuevo, él no cuestionó, sino dijo, ¿cómo? Versículo 10. Esto ya lo leímos recién,
Y le dice el Señor, ¿cómo tú, siendo maestro de Israel, no sabes esto? Recordemos que los fariseos conocían las escrituras, estudiaban las escrituras, memorizaban las escrituras. Y empezó a decirle, lo que es nacido de carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Hay leyes que rigen el nacimiento físico. O sea, ¿qué se necesita para que haya un nacimiento físico? 23 cromosomas masculino, 23 cromosomas femenino. Son leyes que rigen el nacimiento físico. Bueno, aparte de estas leyes de la transmisión de la vida, es imposible y ninguno puede entrar al reino humano en que vivimos, porque esta es la regla, ¿verdad? De la misma manera, hay leyes que rigen el nacimiento espiritual y si no cumplimos, ninguno puede entrar en el reino de Dios. ¿Cómo es eso, verdad? El nacimiento físico es una cosa, pero el nacimiento espiritual es algo muy diferente. El nacimiento físico, como lo dijo Jesús, es de carne. El nacimiento espiritual es del espíritu y nótese que el espíritu ahí está con mayúscula. La iniciativa en el nacimiento espiritual es de Dios, ¿verdad? El hombre no puede controlar el viento. Sabemos algunas cosas del viento, es un fenómeno natural, pero nosotros no vemos el viento, solamente vemos las hojas o las ramas eh, en consecuencia de la acción del viento. Y así iba explicando Jesús a Nicodemo, así como se mueve esas hojas, ¿verdad? Y realmente es el espíritu que hace que la persona pueda comprender, le convence de pecado, de justicia y de juicio. Jesús le dice, ¿cómo tú siendo un maestro no sabes esto? Pero ahí está la cuestión de que él tenía el deseo de conocer, de aprender, y le hace la pregunta y le dijo, ¿cómo? ¿Cómo? Interesante. Viendo los demás versículos, por supuesto, Nicodemo dijo, ah, sí, yo conozco la historia de Moisés, porque él escribió los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, y conozco la historia que él tenía que levantar una serpiente de bronce y todos los que miraban con fe de que iban a ser sanados de la mordedura de la serpiente, eran salvos. De la misma forma, era necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, viene la pregunta para ir redondeando. Entonces, ¿cómo una persona puede nacer de nuevo? em, ¿Cómo ocurre esto? O sea, ¿qué leyes rigen o determinan el nacimiento espiritual? ¿Cómo puede una persona pertenecer a la familia de Dios? Y la respuesta está en el libro de San Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13. Vamos a analizar brevemente y vamos a ver 3 maneras en las que no podemos ser hijo de Dios. 3 maneras en las que no podemos entrar al reino de Dios. Dice Juan 1, 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre. Aquí le puse una A como primero. La primera forma en que no puedo ser hijo de Dios es no es de sangre, es decir, no es por descendencia humana. Si mis padres don Claudio y ña Ana son cristianos, eso no quiere decir que yo también sea cristiano, porque no es de sangre, yo no puedo recibir como eh, una herencia el ser hijo de Dios. En- Dios tiene hijos, pero no nietos, es decir, es una decisión que cada uno toma. No es posible heredar la vida eterna de nuestros antepasados. Lo que heredamos es la naturaleza pecaminosa. Incluso podemos decir, como el rey David decía, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre, en el Salmo 51:5. La otra manera
en que no puedo ser hijo de Dios, no solamente por descendencia humana no puedo ser hijo de Dios, tampoco es por voluntad de carne. Es decir, no es por deseo humano. Tal vez mis padres desean que yo sea cristiano, pero eso no determina que yo sea un cristiano. Es más, yo mismo puedo desear ser un cristiano, pero el deseo en sí no es suficiente. Un hombre puede decir, yo me propongo a ser un cristiano, pero eso no lo llevará a ser un cristiano. Como tampoco, sin antes de haber nacido, hubiera dicho, yo me propongo a ser el hijo de un rey. O sea, no por decir o desear, es un hijo de un rey. Eso no lo haría nacer un príncipe. El nacimiento espiritual no es de voluntad de carne. No es porque yo deseo que mi hermano o mi hijo o tal persona, no es por deseo humano. Por supuesto, tampoco es por voluntad de varón, es decir, no por diseño humano. Ningún plan, arreglo o estrategia puede hacer que un hombre sea cristiano. Asistir a la iglesia no te hace cristiano. Leer la Biblia no te hace cristiano. Hacer buenas obras no te hace cristiano. Puedes tener buenos deseos, no te hace cristiano. No nos hacen hijos de Dios por hacer estas cosas. El bautismo no me hace cristiano. Ser miembro de una iglesia no me hace cristiano. El guardar los mandamientos tampoco. Estas cosas no producen el nacimiento espiritual. Si una persona va a nacer de nuevo, esto tiene que ser obra de Dios. Y acá vamos a ver en tres pasos en las que sí podemos ser hijos de Dios. Voy a ser muy breve porque todo está acá en Juan 1, 12 y 13. Ya está subrayado. ¿Qué necesitamos? Después de recibir el mensaje de Cristo, de que Él me ama, de que yo soy un pecador y que me espera el infierno, acá vemos que todos los que le recibieron uno, los que creen dos, y ahí en el último, en el verso 13, la última parte, en síntesis podemos resumir que es de Dios. Entonces, el primer paso es creer en su nombre, es decir, en el nombre de Jesús. Este nombre significa Salvador. En Mateo 1:21 dice, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Te pregunto, ¿usted cree esto? ¿Crees que Jesús y solo Jesús puede darte esa salvación por tus pecados? Fue por nuestros pecados que Jesús murió en la cruz del Calvario, ¿sí? Él ocupó nuestro lugar. ¿Cree esto? Entonces, si cree esto, el siguiente paso es recibir. Si yo le digo, te tengo un regalo, y usted quizás puede creer, pero no es suyo hasta extender la mano y tomar. Por eso, si usted cree que Jesús murió en su lugar, tiene que recibir, recibir por fe. Y ahí mencionamos que esto no es obra del hombre, sino es obra de Dios. El Espíritu Santo es quien nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Le pregunto, querido amigo que me está escuchando, ¿usted ya recibió a Cristo como Salvador? ¿Lo decidió usted o solo fue un deseo humano? Quizás deseo de tu tío o de tu líder o de tus padres, o realmente fue tu decisión porque crees que Jesús es el Hijo de Dios y Él es el Salvador. ¿Recibiste a Jesús? ¿Entiendes que es obra de Dios? Por supuesto que como resultado de ese nacimiento nuevo, porque en Cristo somos nueva criatura, las cosas viejas pasaron, y aquí son hechas nuevas. Los que creemos en Cristo, claro que tenemos que hacer buenas obras, claro que tenemos que leer la Biblia, claro que tenemos que orar, claro que tenemos que obrar, ayudar al semejante a hacer bien, porque eso es lo que nos manda el Señor. Pero para recibir la salvación y ser hijo de Dios, nacer de nuevo en la familia de la fe, no depende de las obras, depende de Cristo. Quiero invitarte para que analices, examines tu vida, si realmente has recibido a Cristo como Salvador. Si no lo has hecho, este es el tiempo de la salvación, porque llegará un día en donde ya no habrá tiempo. Este es el tiempo oportuno
para que usted crea en Cristo como su Salvador. ¿Le gustaría creer en su nombre y recibir a Jesús como Salvador? Si lo haces, nacerás de nuevo. Y de esto trata el hombre que nació dos veces. Creer en Cristo como Salvador. Muchísimas gracias. Para terminar, quiero invitarles a todos, recordando un poco nuestro horario ajustado de las reuniones. Los domingos tenemos dos conexiones. Los martes eh, a las 19:20 tenemos estudio bíblico, a las 20 horas oración. Las mujeres tienen su tiempo de estudio y compartimiento los viernes a las 18:30 y los sábados a las 18 arrancamos con los adolescentes, a las 19:20 el estudio bíblico y a las 8 el tiempo de la oración. El próximo domingo, si Dios permite, vamos a estar desde la iglesia transmitiendo y vamos a estar ofreciendo este servicio virtual también. Muchísimas gracias, hermanos. Que Dios les bendiga y nos encontramos próximamente.